El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. La parábola del Hijo Pródigo nos permite apreciar a Dios como el gran restaurador y Padre amoroso que nos recibe, muestra misericordia y nos otorga nuevas oportunidades de vida. Además, nos permite analizar cómo recibimos a las personas que Dios ha restaurado y cuán dispuestos estamos a regocijarnos, acompañarlos y discipularlos como hermanos y hermanas en la fe. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Lucas 15:32. Hoy presentamos la lección número 21, Regresos difíciles. Busca tu Biblia y la revista El Discípulo para juntos estudiar la palabra del Señor. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Reciba un saludo de parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico y de su servidor Eliezer Álvarez Díaz, pastor asistente interino en Educación Cristiana y editor de la revista El Discípulo. Hoy presentamos la lección número 21 con la que damos cierre a la unidad que tiene como tema la restauración. Y el título de esta lección, como ya les dije, es Regresos difíciles. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han tenido que ir o regresar a algún lugar para enfrentar una situación difícil. Con tan solo imaginar las cosas que vamos a enfrentar, en ocasiones nos dilatamos y hasta preferimos no llegar. Pero lo cierto es que es meritorio enfrentar toda situación en la vida, aunque resulte difícil. Y en muchas ocasiones, por no decir la mayoría, aquellas cosas que temíamos no ocurren como las imaginábamos, sino que amparados en las manos del Señor podemos enfrentar toda situación. Y como el apóstol Pablo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El pasaje que vamos a estar trabajando en este día trata acerca del Hijo Pródigo, una historia muy conocida, y les invito a que podamos enfocarnos en el énfasis que la lección de hoy nos presenta, para lo cual quisiera compartir los objetivos. En primer lugar, presentar a Dios como el gran restaurador y Padre amoroso que nos recibe, muestra misericordia y nos otorga nuevas oportunidades de vida. Analizar cómo recibimos a las personas que Dios ha restaurado y cuán dispuestos estamos a regocijarnos, acompañarlos y discipularlos como hermanos y hermanas en la fe. Reconocer nuestra necesidad de ser restaurados y renovados por Dios, nuestro Padre Celestial. El pasaje se encuentra en Lucas capítulo 15, versículos 13 al 32. Y la palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos, y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre.
Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Entretanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. El criado le dijo: es que su hermano ha vuelto y su padre ha mandado matar el becerro más gordo, porque lo recobró sano y salvo. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar. Así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre: tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio, ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. El padre le contestó: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Gracias, Señor, porque un día viniste a nuestro encuentro y nos encontramos contigo y nos recibiste con los brazos abiertos y celebraste que pudiéramos confesarte como Señor y Salvador de nuestras vidas. Si algún amigo o amiga, hermano o hermana que me escucha no lo ha hecho o se ha apartado de ti, te invito a que tú sigas obrando en su mente, en su corazón, y aunque sea difícil, pueda dar el paso con la certeza de que tú tienes los brazos extendidos y abiertos para recibirnos y mostrarnos tu amor. Háblanos a través de esta tu palabra, que podamos comprenderla y vivir conforme a ella. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera compartir los conceptos que aparecen en el vocabulario. Y estos son dos: arrepentimiento y volver en sí. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad, no solamente sobre planes individuales o intenciones particulares, sino que se refiere a un cambio completo o radical. Un cambio en el que la persona abandona su camino pecaminoso para rendirse a Dios y comenzar una nueva vida por un nuevo camino. Volver en sí. Expresión que se utiliza para describir la reacción del hijo menor al reconocer dónde estaba, de dónde venía y qué debía hacer para enmendar sus errores. Denota un proceso de introspección y autoevaluación. El hijo menor se estaba viendo a sí mismo como los demás lo veían. Volver en sí implica un reconocimiento de que se necesita un cambio, una acción y una decisión para transformar el panorama desesperanzador en un panorama lleno de esperanza. Así que ese volver en sí, que yo creo que si no todos, la mayoría en algún momento lo hemos experimentado, reclama un cambio.
requiere una acción y una decisión para entonces poder transformar la desesperanza en esperanza. Así que, dicho en otras palabras, no solamente es pensarlo, sino que hay que ejecutar, caminar, levantarse en el nombre del Señor para que podamos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Como les dije, con esta lección cerramos esta unidad en la que hemos estado estudiando diversas experiencias como la de Jonás, la de Moisés, la de Pablo. Y hoy vamos entonces a mirar esta parábola tan conocida. Amado y amada, todos los seres humanos necesitamos ser restaurados, por cuanto todos hemos pecado y necesitamos cada día que Dios siga obrando en tu vida y en la mía. Y esa restauración solamente la podemos obtener si nos acercamos a Dios. Él siempre mostrará para ti y para mí su amor, su bondad y su misericordia. Esta parábola presenta una familia compuesta por un padre y sus 2 hijos. No se menciona a su mamá. El menor solicita la herencia que le corresponde y el padre decide entregar a ambos hijos lo que les correspondía, aunque fue el hijo menor quien hizo la petición. Al tener esos recursos disponibles, el hijo menor, todos sabemos que se fue de la casa, malgastó los recursos que había obtenido y de pronto llegó una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle los recursos. Ya no tenía nada y con la intención de resolver su problema, se acercó a otra persona para pedir ayuda. Esta persona le dio ayuda y la ayuda consistió en que ahora trabajaba apacentando cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Su caso siguió empeorando y cuando ni siquiera consigue quien le dé algarrobas para comer, este muchacho tocó fondo. Llegó al punto más bajo y vulnerable de su vida. Y estando en esa condición, dice la palabra, que volvió en sí, lo que ya explicamos. Y comenzó a pensar cómo podía levantarse, cómo podía rehacer su vida, cómo podía restaurarse. Y comenzó a realizar un plan para regresar a su casa. Y cuando usted verifica nuevamente el pasaje, específicamente el versículo número 18 dice así: regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como uno de tus trabajadores. Fíjese que él no solamente desea restaurarse, sino que hace un plan de acción para comenzar ese proceso. Y ese proceso requería regresar a algo que era sumamente difícil, pues había malbaratado toda la herencia que había recibido de su padre. Él pensaba que iba a ser menospreciado, despreciado, dejado fuera de la casa. E inclusive le da esa alternativa a su padre cuando llega donde él, pues fue parte del plan que él ideó. Fíjese que cuando este hijo se acerca a la casa de su padre, aparece algo muy hermoso en el pasaje que sucedió allí. El padre corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Este hijo probablemente tenía muchas ideas o expectativas de lo que iba a pasar en aquel encuentro. Pero me atrevo a pensar que esto que sucedió
no era una de las ideas o alternativas que él pensó. El padre corrió, se echó sobre su cuello y le besó. El padre estaba pendiente de su hijo en todo momento y se percató cuando su hijo regresa. Ahora bien, fíjese que esto no invalidó lo que ya el hijo había pensado. Y me refiero a que el hijo había pensado que al llegar al encuentro con su padre le iba a pedir perdón. El hecho de que su padre lo abrazó, lo besó, no fue impedimento para que el hijo reconociera su pecado. Lo que estoy tratando de comunicar es que el hecho de que te traten bien no te releva de tú reconocer tus faltas, tus errores. Al contrario, nos da confianza para que podamos hacerlo con más libertad. Y ese es el amor de nuestro Dios, siempre disponible, siempre viene a nuestro encuentro, siempre nos da la confianza y la seguridad de que Él nos va a abrazar, nos va a sostener, nos va a restaurar, pero tú y yo tenemos que hacer la parte que nos corresponde, y es reconocer nuestra fragilidad, nuestros errores, aquello que no le agrada al Señor y que hemos hecho, y aquello que no hemos hecho y que debemos estar haciendo. Leía un autor hace unos días atrás que dice que los cristianos muchas veces nos enfocamos en pedirle perdón a Dios por las cosas que hacemos y pasamos por alto aquellas que dejamos de hacer. Y lo que él trataba de decir era que hay tantas cosas que estamos llamados a hacer como cristianos, como creyentes, y no estamos haciendo, que deberíamos estar más conscientes de ello y pedirle perdón a Dios por nuestra inconsistencia, nuestra infidelidad, nuestra vagancia, nuestra dejadez, nuestra pereza, y ponernos a hacer lo que tenemos que hacer. El padre dio instrucciones rápido, y las instrucciones no fueron: déjalo allá afuera, que está maloliente, algarrobas, a cerdos. Déjalo allá afuera, que esa ropa no es adecuada para entrar a la casa. No, el padre lo que dijo fue: pónganle vestido nuevo, anillo, calzado, y vamos a hacer una fiesta, porque mi hijo estaba perdido y lo he encontrado y está sano y salvo. Esto, al parecer, fue un final feliz, pero la historia no terminó ahí. Lamentablemente, el hermano mayor, que se había quedado con su padre, al enterarse de lo que el papá hizo, recibir a su hermano, perdonarlo y hacer una gran fiesta, un gran banquete, se enfureció. Le dieron celos por lo que el padre había hecho con su hermano, y no se percató de que aquel poquito que su papá le dio a su hermano al haber regresado en nada se comparaba con todo lo que él estaba disfrutando siempre al lado de su padre. Es triste cuando Dios comienza a obrar en la vida de un ser humano que está cerca de nosotros, que tenía una profunda necesidad de ser restaurado y transformado y abrazado por Dios, y la gente comienza a mirar, a celar, a hacer comentarios. Este que llegó antier, esta que, mira, vaya todas las cosas que hizo. Mire, tengamos cuidado. Tengamos cuidado, porque todos y todas necesitamos ser restaurados. Y yo creo que a ninguno nos gustaría que cuando Dios nos restaure
otros nos señalen tratando de darle más relevancia a la vida pasada que a lo que Dios ha hecho en nuestra vida, tratando de emitir juicio sobre aquello que ya Dios resolvió. Todos y todas necesitamos de esa restauración del Señor, y es importante que para que comience ese proceso volvamos en sí. Le perdamos el miedo a Dios, porque Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Es importante que identifiquemos aquello en lo cual hemos pecado, hemos fallado. Y aunque Dios nos abrace, sí, nos ame y nos reciba con tanta alegría, no podemos pasar por alto que un paso importante de la restauración es pedir perdón. Por otro lado, no olvide que así como queremos amar a Dios sobre todas las cosas, es importante que querramos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y que de la misma manera que hemos disfrutado y agradecido el amor de Dios por ti y por mí, tenemos que nosotros celebrar y agradecer el amor de Dios por nuestro prójimo. Finalmente, les invito a que hagamos un ejercicio de autoevaluación, de introspección, y ver si en algo le hemos fallado al Señor o si en algo le hemos fallado a nuestro hermano o a nuestra hermana. Y pedirle al Señor que nos ayude a volver en sí. Y pedirle al Señor que nos ayude a dar pasos concretos y en la dirección correcta hacia la restauración, hacia la armonía, hacia el apoyo mutuo, para que en el nombre del Señor no solamente nos restauremos nosotros, sino que seamos instrumentos de Dios para sanar y para restaurar a aquellos y aquellas que nos rodean. Yo te invito a que sigas reflexionando en este pasaje y que, como te decía, tengas un periodo, un momento de introspección, de autoevaluación, y que con humildad y sencillez de corazón nos presentemos delante del Señor para que Él siga restaurando en nosotros aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. Te invito a culminar con una palabra de oración. Amado Padre Celestial, qué bueno es saber que eres nuestro Padre amoroso. Te damos gracias por lo que has hecho con nosotros y nosotras. Gracias por habernos rescatado y restaurado. ¿Dónde estaríamos si no fuera por tu amor y por tu gracia? Ayúdanos a identificar esas áreas en nuestra vida que aún necesitan ser transformadas y restauradas por tu amor. Queremos permitir que hagas tu obra en nosotros y cumplas tu propósito. Ayúdanos a estar reconciliados con nuestros hermanos y hermanas y a regocijarnos cuando otros se reconcilian contigo. No queremos ser piedra de tropiezo, sino facilitadores para que se cumpla tu voluntad en nuestra vida, familia y en la de aquellos que nos rodean. Todo esto te lo pedimos con gratitud en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Muchas gracias por escucharnos y recuerde suscribirse a nuestro podcast El Discípulo, disponible en todas las plataformas de audio digital bajo demanda. Además, recuerde que en nuestra página de internet discípulospr.org o eldiscípulo.org encontrará más información sobre nuestra revista, así como recursos adicionales que le ayudarán a ampliar la discusión de la lección y estudiar estos temas en grupos pequeños. Muchas gracias nuevamente y que el Señor le bendiga. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.